Si alguna vez has sentido que tus oraciones fueron ignoradas, o que el silencio de Dios te pareció demasiado largo, este video es para ti, porque hoy vamos a profundizar en primer libro de Samuel, donde las vidas se transformaron, los destinos cambiaron y la gloria de Dios se manifestó con poder y juicio. La historia de Samuel en la Biblia no solo es antiguo, sino que es vivo, fresco y lleno de lecciones que aún moldean nuestra fe hoy. Acompáñenme hasta el final, porque cada escena de esta narración trae revelaciones que pueden cambiar su conexión con Dios. No te vayas. Suscríbete al canal y activa las notificaciones ahora mismo para no perderte ningún contenido que fortalezca tu fe y renueve tu esperanza. Sumerjamos juntos en este increíble viaje, lleno de lecciones que conmueven el corazón y despiertan el alma. Lo que verán aquí no es una lectura superficial, ni una simple explicación religiosa. Es una inmersión profunda, sin filtros, directa al grano. Hablemos de Ana y Penina. Sobre ella, oración de Ana, acerca de Samuel y Eli, y también sobre el trasfondo espiritual detrás de la captura del Arca de la Alianza y el juicio que cayó sobre la casa de Eli. Hay dolor, hay fe, hay milagro, y todo está conectado por una sola verdad: la soberanía de Dios sobre todas las cosas. No importa si ya conoces estas historias o si las escuchas por primera vez, la forma en que las abordaremos te mantendrá enganchado de principio a fin. Algunos piensan que la Biblia es solo para eruditos o religiosos, pero aquí descubrirás cómo esta narrativa se relaciona directamente con la vida real, con tu vida cotidiana. Oración silenciosa de una mujer estéril para enfrentarse a ídolos como aguja. Todo está cargado de simbolismo, dirección y enseñanza. Y más verás cómo Samuel escucha a Dios por primera vez y cómo esta experiencia se conecta con situaciones que quizás estés viviendo ahora. Porque sí, Dios todavía habla. Y usa las circunstancias, el dolor, los silencios e incluso las aparentes derrotas para despertar a sus siervos. Cada episodio, desde la llamada de Samuel, tiene guerra contra los filisteos, incluso la humillación de los dioses paganos. Tiene algo que decirle a tu alma. Así que si buscas más que información, si quieres inspiración real y práctica, mira hasta el final. Y aprovecha, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este video con alguien que necesite que le recuerden que Dios todavía gobierna. Lo que está a punto de revelarse no es solo historia. Es la vida se está reescribiendo bajo el toque divino. ¿Listos? Entonces, veamos la primera parte del drama que comenzó con una mujer llorando y terminó con el nacimiento de un profeta. Comenzamos con Elcana, un hombre que tenía dos esposas: Penina, la mujer fértil y provocadora, y Ana, quien llevó la peor parte de esterilidad. Penina, en su amargura y celos, se burlaba de Ana en cada viaje a Silo, aumentando el dolor de esta mujer cuyo corazón estaba marcado por el silencio de la maternidad. Este escenario muestra cómo la fe a menudo se pone a prueba en momentos de vulnerabilidad, especialmente cuando la desesperación insiste en robar la esperanza. Ana, sin embargo, tenía un arma poderosa: la oración sincera. En medio del templo de Silo, se arrodilló en silencio, con un clamor tan profundo en su corazón que apenas podía pronunciar palabra. Pero su alma le habló a Dios con fuerza. Fue allí, en ese momento de angustia y fe, que el sacerdote Elí la confundió con una mujer borracha. Pero, en lugar de reprenderla, la bendijo tras escuchar su explicación, demostrando que incluso el encuentro con el error humano puede convertirse en un milagro de oración. En ese momento de dolor y fe, Ana hizo una promesa solemne: si Dios le daba un hijo, lo consagraría al Señor por el resto de su vida. Este compromiso no fue solo un intercambio, sino un acto de entrega que revela cómo la verdadera fe va de la mano con la confianza total en Dios. Y no tardó en ocurrir el milagro. Ana concibió y dio a luz a Samuel, quien se convertiría en una figura central en la historia del pueblo de Israel. La dinámica entre Ana y Penina es más que un conflicto familiar, es una vívida representación del choque entre la fe que espera y la provocación que busca socavarla. Cada lágrima de Ana era una oración, y cada palabra de Penina, un desafío. Es en este choque que la oración de Ana se revela como un modelo de perseverancia y dedicación, que sirve de inspiración para todos aquellos que enfrentan luchas silenciosas. Finalmente, el nacimiento de Samuel no fue solo un acontecimiento feliz, sino el comienzo de una transformación en el destino de Israel. La historia de Ana y Penina no termina con el nacimiento, sino con la dedicación de este niño al Señor, preparando el camino para los grandes acontecimientos que cambiarían el rumbo de la nación. Y de eso hablaremos a continuación: la entrega de Samuel y su formación espiritual en el templo. Cumpliendo fielmente su voto,
Ana llevó a pequeño Samuel al templo de Silo, entregándolo al sacerdote Elí para que creciera bajo la protección y guía del Señor. Este acto no fue fácil para una madre. Separarse de su hijo es una prueba de fe y confianza en la providencia divina. Ana sabía que estaba dedicando a Samuel no solo a la casa de Dios, sino al llamado que tendría para transformar a toda una nación. Samuel creció bajo la atenta mirada de Elí, quien, a pesar de las deficiencias de la casa sacerdotal, le ofreció una sólida educación espiritual. Vivir con Elí marcó los primeros pasos de Samuel como siervo y profeta en formación. Fue en el silencio del templo donde Nió comenzó a conectar con Dios, preparándose para escuchar la voz divina que cambiaría su vida y la historia de Israel. Aunque Ana estaba lejos de su hijo, nunca dejó de celebrar la justicia de Dios. Su cántico profético es una verdadera declaración de fe y gratitud, exaltando al Señor que enaltece a los humildes y humilla a los soberbios. Esta alabanza inspira a quienes enfrentan dificultades, recordándoles que Dios es fiel para cumplir sus promesas en el momento oportuno y con poder. El crecimiento de Samuel en el templo demuestra la importancia de la formación espiritual temprana. Es una invitación a reflexionar sobre el entorno que cultivamos para las generaciones futuras, ya sea en el hogar, la iglesia o la comunidad. La dedicación de Hannah es un ejemplo vivo de cómo un voto hecho en oración puede dar frutos que trascienden generaciones e impactan el destino de todo un pueblo. Mientras Samuel se preparaba para su llamado divino, los desafíos de la época comenzaron a desplegarse a su alrededor, con un sacerdocio corrupto que pondría a prueba su fe y firmeza. Esta etapa de crecimiento es el puente para comprender cómo Dios levanta profetas en medio del caos, tal como veremos en el siguiente tema. Mientras Samuel crecía en el templo, la situación espiritual del sacerdocio distaba mucho de ser ideal. Los hijos de Elí, Ofni y Faíns, eran conocidos por sus graves pecados, robaban ofrendas destinadas al Señor, despreciaban los sacrificios y se entregaban a la inmoralidad. Este comportamiento expuso un profundo vacío en el corazón del liderazgo religioso y demostró cómo la avaricia y la falta de respeto pueden corromper la fe. Elí, a pesar de ser el sumo sacerdote, reaccionó con suavidad ante las transgresiones de sus hijos, reprendiéndolos con palabras, pero sin corregirlos con firmeza. Esta actitud tuvo graves consecuencias, pues cuando el liderazgo no actúa con justicia, abre el camino a la caída de toda una generación. Primer libro de Samuel revela que la tolerancia hacia el pecado debilita la gloria de Dios. En respuesta a la decadencia moral, Dios pronunció una profecía de juicio sobre la casa de Elí. El mensaje era claro: el sacerdocio corrupto sería removido y surgiría un nuevo sacerdote fiel para guiar al pueblo. Esta promesa muestra la soberanía de Dios sobre el liderazgo espiritual, que debe estar marcado por la integridad y también la severidad de Dios ante el pecado persistente. La profecía dada a Elí le causó una dolorosa conmoción, pues sabía que sus hijos no seguían el camino del Señor, pero también sentía su propia impotencia para cambiar la situación. Este momento de juicio es una advertencia para cualquier comunidad o persona que descuide la santidad en nombre de la comodidad o la tradición. Dios no acepta la religiosidad vacía. La corrupción de Ofni y Faíns allanó el camino para el surgimiento de Samuel como profeta y líder fiel. Es en la crisis que Dios actúa poderosamente, suscitando a quienes serán instrumentos de restauración. Esta dinámica entre el pecado, el juicio y la redención es un tema central del primer libro de Samuel y revela cómo la gloria de Dios puede regresar incluso después de la decadencia más profunda. Durante la noche, cuando reinaba el silencio y la oscuridad en Silo, Dios rompió el silencio y llamó a Samuel por su nombre. Al principio, el niño no reconoció la voz divina y pensó que era Elí, el sacerdote, quien lo llamaba. Esta escena es una invitación para todos muchas veces. Cuando Dios habla, necesitamos aprender a discernir su voz, separándola del ruido y la confusión de la vida. Elí, al darse cuenta de que era Dios quien llamaba a Samuel, léense la respuesta correcta: habla, Señor, que tu siervo escucha. Esta enseñanza sencilla pero profunda muestra que la escucha activa y la disposición a responder son fundamentales para quienes desean ser instrumentos en las manos del Creador. Escuchar a Dios es más que simplemente captar palabras, es abrir el corazón a la obediencia. El primer mensaje profético que recibió Samuel fue duro: un juicio severo contra la casa de Elí debido a los pecados de sus hijos y la negligencia del propio sacerdote. Esta palabra de juicio no era solo para Silo, sino para todos los que confunden la religiosidad con la verdadera fe. Samuel, desde niño, ya asumía un rol de autoridad espiritual. Con el tiempo, Samuel se convirtió en el profeta fiel de Dios, y su voz se escuchó en todo Israel. Se convirtió en el referente del pueblo, aportando guía y revelaciones divinas que guiaron a la nación.
La confirmación pública de Samuel como profeta demuestra cómo Dios suscita líderes en el momento oportuno, incluso si sus orígenes parecen humildes. El llamado de Samuel es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia escucha espiritual. ¿Cuántas veces perdemos oportunidades por no reconocer la voz de Dios? Este momento es crucial para comprender que Dios sigue hablando hoy y que la clave está en cultivar un corazón atento, dispuesto y disponible para responder. Israel se enfrentaba a una dura batalla contra los filisteos, y la primera derrota ya había causado un gran dolor, con alrededor de 4,000 muertos. El pueblo, desesperado, decidió tomar el arca de la alianza al campo de batalla, creyendo que sería un amuleto de protección divina. Este acto revela cómo la fe a veces puede confundirse con la superstición cuando se busca la presencia de Dios solo como garantía de victoria. Sin embargo, la segunda derrota fue aún más devastadora. 30,000 israelitas perdieron la vida y el arca fue capturada por los filisteos. Además del golpe militar, los hijos de Elí, Ofni y Faíns, también murieron en esta batalla. Esta tragedia marcó un momento crítico en la historia de Israel, demostrando que la presencia del arca no sustituía la obediencia y la fidelidad a Dios. La muerte de Elí al recibir la noticia de la derrota y captura del arca fue acompañada por el nacimiento de su nieto, Icabod, quien simbolizó que la gloria se había apartado de Israel. Este episodio demuestra la interconexión entre el juicio divino y la esperanza de restauración, mostrando que el ciclo de muerte y vida está presente en la historia del pueblo elegido. El uso del arca por parte de los israelitas como objeto mágico nos enseña una profunda lección. La verdadera victoria proviene de la fidelidad al Señor, no de rituales vanos. La historia nos advierte que la gloria de Dios no puede manipularse ni usarse como amuleto, sino que requiere un corazón sincero y arrepentido. Este capítulo nos trae una dosis de realidad al pueblo de Israel y a nosotros hoy necesitamos armonizar la fe con la práctica y comprender que Dios no está atado a objetos ni lugares, sino a quienes lo buscan con todo su corazón. ¿Y qué pasó con el arca después de eso? Descubrámoslo a continuación. Después de la captura, el arca de la alianza fue llevado a Asdod, donde fue colocada en el templo del dios filisteo Dagón, en un intento de los filisteos de demostrar su superioridad espiritual. Sin embargo, ocurrió algo inesperado a la mañana siguiente. La imagen de Dagón yacía boca abajo en el suelo, con la cabeza y las manos cortadas, clara silce, y gloria de Dios hablando en contra de los ídolos. Este evento demostró que el Dios de Israel es soberano, incluso entre enemigos. Pero los acontecimientos no se detuvieron ahí. La ciudad comenzó a sufrir brotes de tumores y plagas que aterrorizaban a la población, demostrando que la presencia del arca traía el juicio directo del Señor. El dolor físico que los azotaba era un mensaje claro. La presencia de Dios no puede considerarse un trofeo ni un premio, sino que debe ser respetada y temida. El intento de controlar o manipular el arca reveló la impotencia de los dioses paganos y la supremacía del Dios verdadero. El choque entre el Dios viviente y las deidades filisteas muestra el profundo contraste entre la fe genuina y la religiosidad vacía. El arca no era solo un objeto sagrado, sino el símbolo de la presencia real de Dios en medio de su pueblo. Este episodio también revela el carácter santo y justo de Dios, quien protege su nombre y a su pueblo, pero no tolera la falta de respeto ni la profanación. Es una advertencia para que tomemos en serio nuestra relación con el Señor, sabiendo que Él está vivo y activo en nuestra historia. Nada puede reemplazar un corazón dispuesto y fiel. La presencia del arca en Asdod, llena de sils y plagas, prepara el terreno para la siguiente fase de la narrativa. El juicio divino se extiende a otras ciudades filisteas, amplificando el impacto de la presencia de Dios incluso entre los enemigos de Israel. Veamos cómo se desarrolla esto. El arca no permaneció mucho tiempo en Asdod, pues las plagas y los tumores se extendieron y el pueblo estaba aterrorizado. Así que los filisteos decidieron enviar el arca a Gat, con la esperanza de que el poder divino no se manifestara de la misma manera. Sin embargo, el juicio divino los alcanzó de nuevo, y la ciudad sufrió el mismo castigo, confirmando que no hay escapatoria del alcance del Dios verdadero. Después de Gat, el arca fue llevada a Ecrón, pero los habitantes de esa ciudad también rechazaron su presencia, temiendo la ira del Señor. El clamor se extendió entre los filisteos, el miedo y la desesperación se apoderaron de las ciudades. El arca de la alianza, que para ellos debería haber sido un trofeo, se convirtió en un símbolo de terror y juicio, mostrando la supremacía de Dios sobre sus enemigos. Este viaje del arca entre las ciudades filisteas demuestra que la presencia del Dios vivo no puede ser ignorada ni respetada, ni siquiera por quienes no lo conocen.
El poder y la gloria de Dios trascienden fronteras y religiones, imponiéndose por encima de toda idolatría y arrogancia humana. Es un recordatorio de que nadie está fuera del alcance del juicio divino. El pueblo filisteo, ante esta situación, sintió la urgencia de actuar para liberarse del peso del arca. Este momento muestra cómo el juicio de Dios puede traer arrepentimiento, incluso cuando está motivado por el miedo, allanando el camino para un posible reconocimiento del Dios verdadero. Dios, en su misericordia, permite que incluso los enemigos sean confrontados con su gloria. En este escenario de temor y confusión, los filisteos buscaron una solución con sus sacerdotes y adivinos, lo que nos lleva a la siguiente etapa de la historia, el plan para devolver el arca a Israel. Es un pasaje que muestra respeto, aunque forzado, por la soberanía divina. Ante las plagas que asolaban sus ciudades, los filisteos consultaron a sus sacerdotes y adivinos en busca de respuestas al tormento causado por el arca de la alianza. El consejo fue claro: devolver el arca a Israel, pero acompañada de una ofrenda que simbolizara su culpa ante el Dios verdadero. Este gesto de retorno ya expresaba una especie de arrepentimiento forzado, un intento de liberarse del juicio divino. Como parte de esta ofrenda, los filisteos hicieron imágenes de tumores y ratas de oro, símbolos visibles de las plagas que los afligían. Estas imágenes servirían como petición de perdón y reconocimiento de la autoridad de Dios sobre su tierra y sobre ellos. El valor simbólico de esta acción demuestra que, incluso sin comprender plenamente, el pueblo sentía el peso de la presencia del Señor. Para confirmar que el regreso del arca era obra de Dios y no una mera estrategia humana, el plan incluía una prueba con vacas sin guía. Si las vacas iban directamente a Israel, sin desviarse de su camino, quedaría claro que el Señor estaba obrando. Este método era una demostración práctica de fe, que combinaba elementos de la religiosidad local con una búsqueda sincera de la verdad. El regreso del arca con signos tan evidentes confirmó que Dios permanece soberano sobre todas las naciones y circunstancias, sin importar dónde ni cómo se manifieste su gloria. El episodio refuerza el tema central del primer libro de Samuel: Dios honra la oración sincera y juzga el pecado persistente, demostrando que es justo y misericordioso. Esta etapa de la historia nos reta a reflexionar sobre nuestro propio arrepentimiento y cómo lidiamos con la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Reconocemos verdaderamente la autoridad de Dios? ¿O intentamos controlarlo, manipularlo o huir de él? La respuesta a esta pregunta puede transformar nuestro camino espiritual. Ahora que ya conoces la poderosa historia del primer libro de Samuel, te invitamos a reflexionar cómo has respondido al llamado de Dios en tu vida. ¿Estás atento a su voz, incluso en momentos de silencio y desafío? ¿Qué acciones prácticas puedes empezar a tomar hoy para fortalecer tu fe y confiar más en la soberanía del Señor? Recuerda, Dios honra la oración sincera y actúa en medio de nuestras dificultades. No permitas que la religiosidad vacía ni la rutina ahoguen el poder transformador de tu fe. Deja que la historia de Samuel, Ana y Elí te inspire a buscar una relación verdadera y profunda con Dios, con valentía y compromiso. Si este contenido te conmovió, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más videos que fortalecerán tu camino espiritual. Compártelo también con alguien que necesite escuchar esta palabra y juntos creceremos en fe y esperanza. Y a ti, ¿qué enseñanza del primer libro de Samuel te impactó más? ¿Cómo piensas aplicarla en tu vida diaria? Deja tu comentario y únete a esta conversación. Tu camino con Dios apenas comienza y estaré aquí para compartirte.